empresas. Muchísimas gracias. Así que ahora vamos a pasar a la siguiente conferencia a cargo de Pedro Ferreira. Estudia computación en la Universidad Federal de Río Grande, Brasil, desde el año 2023. Trabaja en actividades de investigación, particularmente sobre BGP, la política de ruteo de Internet, y también trabaja en gobernanza de Internet. Hoy Pedro va a estar a hablar sobre brechas en la visibilidad de tracking. Pedro. Boa tarde a todos. Good afternoon. Buenas tardes a todos. Gracias, Marcos, por la introducción. Voy a presentar mi trabajo de rastreo o de las lagunas en Internet. Entonces nosotros sabemos que los recursos de Internet y los sistemas autónomos son fundamentales para el funcionamiento de las redes, y su gestión se hace a través de los registros regionales de Internet, los RIRS. Hoy tenemos asignados entre los 5 RIRS alrededor de 118.000 sistemas autónomos, 3,7 miles de millones de direcciones IPv4 y 38 por 10 a la 24 miles de millones de direcciones IPv6. El objetivo de este trabajo es investigar cuáles son los recursos asignados que no son visibles en la tabla global de ruteo, y entender los factores que están por detrás de esa falta de visibilidad. Aquí les traigo una representación geográfica de los 5 RIRS, destacando a la CNIC en la región de América Latina y el Caribe. Si bien la implementación de IPv6 esté creciendo, el espacio de direcciones IPv4, de los números de sistemas autónomos todavía son fundamentales para el funcionamiento de las redes, y muchos de ellos no tienen visibilidad en las tablas de enrutamiento. Entender a quiénes pertenecen esos recursos y por qué no están visibles es interesante para que podamos entender la infraestructura de Internet como un todo. Entonces aquí yo divido nuestras fuentes de datos entre archivos de asignación y archivos de enrutamiento, y esos de asignación son los archivos de delegación de recursos puestos a disposición por los RIRS en sus portales FTP, que se recogen diariamente, y los de ruteo utilizamos todas las herramientas de recolección del RouteViews, PSH, desde 1999 hasta 2025, siendo el más reciente de 1 de octubre de 2025. Un poco sobre los antecedentes. La CNIC 43 discutimos un poco sobre cuánto tiempo demora una asignación de un prefijo para que se haga totalmente visible en términos de sus subredes, y ahí vimos que el promedio de Internet es de 81% de las implementaciones IPv4, de las asignaciones IPv4 se hacen visibles después de esa asignación, y la CNIC tiene un índice mayor después de un año de 92%. Para IPv6 también vimos que para Internet 34% de esas asignaciones se hacen totalmente anunciadas en las tablas de enrutamiento luego de un año, y las de la CNIC 44%. Analizamos las políticas y terminamos de ver que los recursos demoran un tiempo para hacerse visibles, y ahí nos quedó la pregunta: ¿acaso algunos RIRS exigen un plazo de anuncio luego de la asignación? Y la respuesta es que sí, que algunos RIRS en casos específicos, y la CNIC es la excepción. La CNIC exige un plazo para todas las asignaciones y no solo en casos específicos. Acá hay un poco de la política, no la voy a leer. Y discutimos también recursos que posiblemente incidieron en la política de la CNIC de manera potencial, porque hay casos en que la justificación se puede hacer. Entonces esos casos no irían contra la política, pero vimos que el 20% de las asignaciones de ASN no cumplieron el plazo, el 28% de IPv4 y más de la mitad para IPv6. Y nos queda la pregunta de los recursos asignados y no visibles: ¿cuántos y por cuánto tiempo no están visibles? Entonces aquí hice una tabla poniendo el tipo de recursos, una lista del tipo de recursos. Casi el 29% de los sistemas autónomos no están visibles hoy, y cuando digo visible puede ser anunciando un prefijo o tan solo sirviendo como tránsito, no necesariamente siendo origen.
y tenemos que 19% de esos ASNs no logran ser visibles por lo menos en los últimos 5 años y alrededor del 15% en los últimos 10 años y alrededor del 11% nunca se los vio en nuestros análisis. Para IPv4 no voy a entrar en detalle de todas las células que traigo, pero hoy el 15% no es visible y alrededor del 3% nunca fue visible. Y para IPv6 hoy el 67% no es visible y alrededor del 54% nunca lo fue. Nuestro objetivo con este trabajo, vemos que hay algunos recursos no visibles, en algunos casos potencialmente hasta incumpliendo políticas de la CNIC, y lo que tratamos de responder aquí es buscar de identificar patrones entre esos recursos no visibles y responder por qué no están visibles en Internet pública. Y aquí los resultados, entonces vemos que de 500 millones, 1.000 millones de direcciones IPv4, 26 por 10 a la 24 de IPv6 y 34.000 ASNs hoy asignados no están visibles en la Internet pública. Entonces vamos a examinar cómo se asignaron para ver si encontramos algunas correlaciones. Vamos a ver recursos que se vieron involucrados en procesos de transferencia de una organización para otra, recursos que fueron asignados a través de las listas de espera de IPv4 de los RIRs, recursos legados, y aquí tratamos los legados como recursos asignados antes de los comienzos de Internet y también otros casos. Vamos a empezar aquí por la región. Aquí vemos en el eje X una línea del tiempo de 1999 hasta 2025 y en el Y vemos el porcentaje de ASNs visibles del total de asignados, y aquí vemos que ARIN es la región que tiene menos recursos visibles en números porcentuales de números de sistemas autónomos. Para IPv4 hay una gráfica muy similar y nos damos cuenta que ARIN es la región que tiene menos visibilidad. Y ya para IPv6, en la misma gráfica, también vemos a ARIN como siendo la región con menor visibilidad. Vamos ahora a la parte de transferencias. Aquí la gráfica es un poco más compleja, se las voy a tratar de explicar. En el medio del eje X, donde está el número 0, es el mes de la transferencia del recurso, y ahí podemos evaluar la visibilidad del recurso antes de la transferencia, hasta 2 años antes y hasta 2 años después a la derecha de la transferencia. El eje Y es el porcentaje de recursos visibles involucrados en transferencias. Entonces podemos ver allí hacia la derecha del gráfico cuál es la visibilidad de esos recursos luego de 2 años de transferidos. Entonces aquí tenemos algunos datos para IPv4. Entre los recursos transferidos, aún después de 2 años, tienen 61% de visibilidad. O sea, 61% de las direcciones IPv4 que están involucrados en transferencias son visibles luego de 2 años contra 85% en Internet. Entonces vemos que hay una relación de que los transferidos están menos visibles, menos anunciados en las tablas de enrutamiento. En el caso de IPv6 tenemos porcentajes similares. Y para ASN tenemos el 64% de visibilidad de los transferidos contra el 72% del general. Entonces vemos que los recursos transferidos, con excepción de IPv6, muestran una tendencia de no visibilidad. Vamos a la lista de espera. Entonces tenemos 3 RIRs con listas de esperas para IPv4, ARIN, LACNIC y RIPE. Y aquí les traigo algunas estadísticas. La CNIC tiene una fila más larga, con 1.700 entradas en la fila en este momento, cerca de 1.600 días de espera para el primero de la fila, y también fue el RIR que asignó más recursos vía lista de espera. Podemos ver que en ARIN los recursos asignados por lista de espera tienen 78% de visibilidad en comparación con el 82% del general. En la CNIC el porcentaje son muy similares uno con el otro, no logramos sacar muchos insights. Y en el RIPE los recursos asignados por lista de espera tienen 80% de visibilidad contra 86% del general. Entonces, si bien las asignaciones de waitlist sean una pequeña fracción de los recursos asignados pero no visibles, podemos decir que relativamente tienen un índice más bajo de visibilidad a excepción de la CNIC.
Vamos a ver los recursos legacy o heredados, solo dando contextualización que en los principios de Internet, en los primeros años, en la década de 90, las asignaciones realizadas por IANA eran muy generosas, eran grandes para organizaciones privadas, con políticas y contratos menos restrictivos. Y eso nos trae una pregunta, ¿acaso los recursos asignados en esa época, y estamos usando el año 2000 como un límite entre los legados y los más recientes, son menos visibles en la tabla global de enrutamiento? Y aquí les presento una tabla, la columna RIR, la ASN Legacy muestra la cantidad de recursos más antiguos que se asignaron. Entonces destaco ARIN, que tiene 18% de sus ASN siendo recursos del siglo pasado, asignados en el siglo pasado, y traigo la columna ASN, visibilidad ASN, donde el número fuera de los paréntesis es la visibilidad de los recursos legados, y dentro de los paréntesis es la visibilidad de los recursos más recientes, y podemos ver que en ARIN destaco que 33% de los recursos legados son visibles, en cuanto que 65% de los recursos más recientes son visibles, lo que hay una clara tendencia de que los recursos más antiguos son menos visibles. También agrego para IPv4, y aquí destaco las filas de ARIN y RIPE porque tienen una gran concentración de recursos más antiguos en su pool. En ARIN incluso más de la mitad son direcciones B4 asignados antes del año 2000, y tenemos la misma problemática. El 75% de los recursos legados son visibles en comparación con 90% de los más actuales que son visibles. Y ahí retomamos esa visibilidad por región. Vemos que ARIN era una región menos visible. Mucho de aquí podemos decir que es debido a los recursos más antiguos en su pool de recursos. Aquí me ocupo de otros casos que van más allá de esas categorías analizadas. Todavía hay un conjunto de recursos sin visibilidad en Internet, y en muchos casos pueden ser usados internamente, como en redes privadas o de gobierno, donde el anuncio no se exige. Un caso legítimo notable son los IXP Peering LAN, que son prefijos que se utilizan internamente en los puntos de intercambio de tráfico y que a propósito intencionalmente no se anuncian. Mientras estos recursos se utilizan internamente, debemos recordar que hay muchos sistemas autónomos y bloques de direcciones previstos para uso interno en nuestras RFCs. Entonces, quizás no todos esos casos de uso interno se puedan justificar. En otros casos, aquí hago una reflexión: los recursos pueden estar siendo públicamente anunciados ni usados internamente, pero en vez de eso mantenidos para especulación, dado que hay un mercado secundario de transferencia de IPv4 e incluso de ASNs de 16 bits por transferencias y leasing. Entonces hago un análisis: si estos recursos se utilizan internamente, ¿cómo logramos verlos para estimarlo? Para estimar cuántos recursos no visibles se usan internamente, nosotros nos apoyamos en el conjunto de datos ARC de CAIDA, que traza rutas diariamente de un conjunto de vantage points distribuidos a nivel global para todos los /24 que se anuncian en la tabla de enrutamiento. Entonces, para cada /24 que no tenemos visibilidad en la tabla de enrutamiento, verificamos si por lo menos una dirección perteneciente aparece como un salto en algún trace route, aunque no sea el destino final. Eso indica que la dirección se está utilizando de manera interna. Nuestro análisis mostró que tan solo 0,18% de los no visibles aparecen como hops o saltos en los trace routes. Entonces, como resumen, vimos que una cantidad no trivial de recursos de Internet no están visibles en la tabla de enrutamiento, si bien están asignados. Vimos también que recursos asignados antes de 2000 tienen menor visibilidad comparado con los recursos más recientes. Vimos que recursos transferidos o asignados a través de las listas de espera de los RIRs pueden significar menor visibilidad. Y vimos diferencias regionales que están muy vinculadas al pool de recursos legados de los RIRs, que es el ejemplo de ARIN, que tiene una gran cantidad de recursos legados para ASN, para IPv4, que tiene una influencia en su perfil de visibilidad.
Algunos recursos pueden estar usados legítimamente internamente por redes privadas o gubernamentales. Citamos la IXP Pure England. Y si bien existan bloques de direcciones y ASNs reservados para uso interno, entonces quizás no siempre estén justificados. Y finalmente, por el conjunto de datos de ARC de calidad, que solo 0,18% de los recursos no visibles aparecieron como saltos o hops intermedios, sugiriendo que la operación interna, el uso para operaciones internas es muy pequeña, y entonces ahora quedó a disposición para preguntas. Thank you very much. Do you have any questions? Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien, tengo una pregunta para ustedes. En IPv4 hay distribuciones muy grandes. Al principio contribuyeron a la mala visibilidad. En el caso de IPv6, ¿cree que fue la misma causa que llevó a lo mismo? Gracias, Elisa. Yes, we identify almost one case where we identified Privado. Sí, perdón, no podía traducir. Sí, lo vimos en un caso, en una propuesta de política en 2024, restringiendo la asignación básica 1/20 para IPv6. La política no avanzó, pero seguro que existe un comportamiento similar y está la preocupación. Applause, please, for Pedro. Un aplauso, por favor, para Pedro.